tinnitus o acúfenos. Quizá no les suenen, pero bajo este nombre tan bonito y quizá poético se esconde un verdadero calvario para aquellas personas que lo sufren. Se trata de la percepción de ruidos en uno o ambos oídos sin que haya ningún sonido externo que lo justifique. Para hablar de ello hemos invitado a una paciente y a un médico. Yo se los presento. Empezamos por Carmela Borneo, que es periodista y fotógrafa y padece este problema desde hace 1 año y medio. Es miembro además de la Asociación de Personas Afectadas por Tinnitus APAT. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Saludamos también a Joan Domènech, que es otorrinolaringólogo del Hospital Clínic de Barcelona y profesor de la Universidad también de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, doctor Domènech, ¿qué son exactamente los acúfenos? Bueno, como ya he comentado, es la percepción por parte de una persona de un ruido que no viene del exterior, que viene del propio organismo, que pueden ser muchos sonidos distintos, o sea, cada uno tiene una percepción distinta, causas también tienen distintas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, oírse el latido del corazón, pues también se podría considerar un acúfeno, un tinnitus. Personas que perciben el latido del corazón de forma continua. O oír el clásico pitido, zumbido, causas hay muchísimas, luego podemos hablar un poco más del tema. Lo más importante es dejar claro que no es una enfermedad, que no se puede hacer un diagnóstico diciendo usted tiene un acúfeno y quedarse tan anchos. Es un síntoma. Un síntoma como puede ser el dolor, como puede ser la pérdida de audición, que tienes una causa o varias causas. Y esas causas a veces podemos saber cuáles son y a veces no. Y esto naturalmente condicionará el tratamiento y el pronóstico del proceso. Carmela, en tu caso, si te puedo tutear, cuéntanos, porque para no ser una enfermedad es todo un calvario, ¿verdad? Claro que sí. Yo recibí un fuerte golpe en la cabeza con una puerta y se me taponó el oído. A los 2 días apareció este pitido que comentó el doctor y no sabía qué era. Al acudir al médico, lamentablemente no me supieron explicar bien lo que tenía y de ahí comenzó todo este calvario. La depresión, ansiedad, el estar constantemente escuchando un ruido que no sabes cuál es la causa. Y en este caso, bueno, llevo padeciéndolo, como ya dijiste, desde hace 1 año y medio y voy tirando. Hemos entendido que hay casos más graves que otros y realmente es tan distorsionante. ¿Puede llegar a ser tan insoportable? Es decir, por ejemplo, Carmen, tú ahora lo estás oyendo. Sí, claro. Pero puede volverse uno incluso Sí. loco, ¿no? Uno no sabe lo que es ni se lo puede imaginar, ¿no? Correcto. Salir simplemente a la calle y escuchar el ruido de los autos, las construcciones, el llegar a la casa es atormentante, es querer realmente taparse la cabeza y volver a escuchar un silencio que está perdido, o sea, que no se ha recuperado y no se recupera por más de la medicación o las terapias que he tenido durante todo este tiempo. Claro, ¿qué terapias se pueden usar para intentar atenuar o llevar esta enfermedad, pero esta situación, ¿no? En este caso. Es que, como ya he comentado, el problema es que esto es un síntoma de una enfermedad, de un proceso. Si sabemos cuál es este proceso y este proceso tiene tratamiento, podemos intentar tratar la causa. Si bien tenemos un diagnóstico y ese diagnóstico no tiene un tratamiento eficaz o no tenemos un diagnóstico, la verdad es que nos quedamos muy faltos de sistemas de tratamiento. De hecho, más que tratamiento, a mí me gusta hablar de control, porque el tratamiento implica que vas a curar algo. Y este es un proceso que por el momento realmente no tenemos forma de curarlo, no tenemos forma de hacerlo desaparecer. Entonces, ¿cómo convivir con ello? Pero en bastantes casos podemos, por un lado, bajar la intensidad, hacer que se note menos, y por otro lado, que el paciente se habitúe, se acostumbre, de alguna forma más que el paciente, su sistema nervioso, se habitúe a no percibirlo como una amenaza, sino como un compañero pues, que está ahí y que por el momento no se va a ir. Usted ha dicho que no había 2 tinnitus o 2 acúfenos iguales, Exactamente, ¿no? ¿Cómo exactamente. puede uno saber que tiene eso y no ser consciente de su gravedad, ¿no? Claro, sí. El problema es que, por un lado, no se ve esto desde fuera, a nadie le ves en la cara que tiene esto. Y desde el punto de vista del médico, no tenemos ningún tipo de prueba, aquí ni en ninguna parte del mundo, que sea específica, que nos permita pues, hacer una resonancia, un escáner, una prueba electrofisiológica, lo que sea, que nos diga qué tiene esta persona, por qué tiene esto, qué intensidad tiene, qué grado tiene, que nos permita verlo en una pantalla. Eso que estamos acostumbrados en todo, hoy día haces un análisis, una prueba, una resonancia y te sale prácticamente todo. Esto no sale. Es de las pocas cosas, de los pocos síntomas que nos quedan, que no se pueden evidenciar, objetivar de ninguna manera. Y ese es el gran problema que tenemos de cara al diagnóstico, de cara al tratamiento y, además,
eficaz y muy importante de cara a la investigación. Pero claro, estamos investigando sobre este tema. Pero algo que no puedes cogerlo, que no puedes de ninguna forma representarlo, ni gráficamente ni de otra manera, es muy difícil de saber cuál es la causa y cómo puedes solucionarlo. Carmela, vosotros sois una asociación, ¿tenéis idea de cuántas personas pueden sufrir eso o cuántas personas no acuden a vosotros porque no saben lo que tienen? Sí, están las dos opciones, es decir, tenemos información que a nivel mundial hay un 2% o incluso hay un 4%, dicen algunos, que sufrimos el tinnitus, pero hay un 1% que lo padecemos un poco más grave o crónico, es la que necesita más, quizás un tratamiento más profundo, medicación, etcétera. Pero en la asociación, aquí en España, colaboramos con 360 personas inscritas. Luego, por las redes sociales, de las cuales soy la encargada, tratamos de abarcar incluso países de Hispanoamérica, de habla española, porque hay mucha información en inglés, en alemán, en Francia, pero necesitamos también tener un canal con el idioma español para poder informarle. ¿Vosotros hacéis terapias sonoras? En la asociación lo que contamos es con la asesoría del psicólogo Josep Rivas, que nos hace una serie de terapia grupal todos los primeros viernes de cada mes. Nos reunimos los afectados, nos informa un poco, como dice el doctor Domènech, de las posibles causas, los posibles tratamientos, y lo que hacemos es un programa de habituación, porque ya sabemos que debemos convivir con el acúfeno en nuestro sistema. ¿Y a la hora de dormir? Bueno, a la hora de dormir, básicamente el problema es que o hay que tomar ansiolítico o tenemos que tener algún tipo de terapia de relajación o hacer algún tipo de tratamiento que nos ayude a calmar a la hora del dormir, porque no se va a poder dormir con el ruido que tenemos. Entonces tenemos que buscar las maneras. ¿Y el silencio? ¿Echas de menos el silencio? ¿Echas de menos Totalmente. No oír nada? Totalmente. No nos podemos hacer a la idea del daño que le estamos haciendo a nuestros oídos, por cierto, ¿no? En la sociedad actual, en la sociedad que vivimos, ruidosa a más no poder. Sí. Quería comentar brevemente, se han dicho dos cosas muy interesantes. Sí, una de ellas es el hecho de que el ruido, el acúfeno en sí, no es el problema principal. El problema es que esto afecta a la psique de la persona que lo padece y llega a perder concentración, llega a cambiar el carácter incluso, a dar irritabilidad, excitabilidad, insomnio, una serie de problemas que son mucho más importantes que el acúfeno en sí, pero que son consecuencia directa de este acúfeno. Y otra cosa es el hecho del dormir por la noche. Cuando una persona duerme, con su acúfeno no lo tiene, pero duerme, más o menos la cosa está bajo control. Si esa persona no duerme, lo primero es conseguir que por las noches duerma, y a partir de aquí ya veremos qué podemos hacer. Pero si una persona no duerme por su acúfeno, en primer lugar, de día va más cansada, de día pues no está en condiciones de soportar el problema, y además su sistema nervioso sabe que no duerme por culpa del acúfeno, con lo cual le da mucha más importancia. Porque lo tiene ahí, ¿no? Exacto. Lo tiene cerquita. Sí, exactamente. ¿Y la música, Carmela? ¿Cómo ahora el tema de la música desde que tienes este síntoma? No, bueno, para mí básicamente ha cambiado todo mi entorno social, todas mis actividades anteriores, incluso laboral, porque como dice el doctor, el hecho de no dormir hace de que no puedas rendir incluso efectivamente en tus trabajos. A la hora de social, el no ir a bares, no ir a discotecas, eso por supuesto es totalmente un tormento para mis oídos, porque la hiperacusia que también va asociada a los acúfenos hace que para mí es insoportable salir a la calle. No es igual que antes, o sea, ha cambiado totalmente mi vida. Sí, el fenómeno de la hiperacusia también es muy importante. ¿Hiperacusia? Sí, eso no existe en todos los pacientes, pero sí en la mayoría. De hecho, se considera indicativo de daño en el oído interno, concretamente en la cóclea, en el caracol. Y es el hecho de que los ruidos moderadamente fuertes molestan mucho más de lo que sería lógico esperar. Entonces, estas personas, cuando están en un ambiente moderadamente ruidoso, que a una persona sin problemas no le afecta, se sienten molestos. Incluso hay pacientes que han dejado de ir al restaurante por el ruido de los platos, simplemente por el ruido del recoger los platos de estos golpes, no lo toleran. No hablemos ya de cuando pasa una ambulancia. Y esto se asocia muchas veces, es también otro síntoma que proviene de la misma lesión que está causando el acúfeno. Porque quizá hay gente que tiene un acúfeno más reducido, que no es tan, ¿no? Que no es tan elevado, y una... Hay una gran variabilidad. Hay personas con hiperacusia sin acúfenos, y personas con acúfenos sin hiperacusia. Y ahí se puede combinar la pérdida auditiva en cualquiera de sus grados.
O sea, es como una especie de cóctel de síntomas que proviene de una lesión en el oído, que a veces podemos verla y a veces no, o podemos diagnosticarla y a veces no, pero da una serie de síntomas que también se puede asociar a problemas del equilibrio, a crisis vertiginosas, en algunos casos muy concretos. O sea, todo esto lo puede dar el oído. ¿Y qué podemos hacer para intentar evitarlo o para intentar minimizar esos síntomas, ¿no? O en el caso de las personas que quizás estamos muy acostumbradas al ruido, sí, pero no somos conscientes que un buen día nos podemos despertar con un pitido en el oído y ya nunca jamás exacto, dejarlo, ¿no? El ruido es una de las primeras causas evitables que pueden causar acúfenos. Lo curioso del asunto es que antes veíamos pérdidas auditivas y acúfenos por problemas laborales, personas que habían trabajado en ambientes muy ruidosos, lo típico es la calderería o los telares, por ejemplo. Esto hoy día ya no se ven casos nuevos, porque hoy día hay una protección, hay una reglamentación. Y en cambio, los casos que estamos viendo nuevos ahora son por patología lúdica, o sea, por auriculares, por discotecas, por coches con 20.000 vatios de potencia musical, y esas personas se están lesionando el oído, no se dan cuenta. De hecho, es muy importante que una persona joven, si cuando sale de una discoteca le silban los oídos, que además les hace mucha gracia, oh, esto al día siguiente ya se me ha ido, esa persona está en riesgo de que llegara un día que no se oyeran esos ruidos. Y entonces no tendremos forma de evitarlos. Si el oído pita es por algo, es porque el oído se está quejando. Y esa persona tiene mayor riesgo que otra persona. ¿Por qué? Porque tiene más sensibilidad a nivel auditivo. Y los constipados también, ¿no? Los constipados también son un riesgo para... A ver, el constipado normalmente lo que hace es tapar las tuberías, la trompa de Eustaquio, y hacer que cuando hay una patología de estas se note más. Pero en principio el resfriado no tiene una afectación directa sobre el oído interno, sobre la vía auditiva neurosensorial, que es lo que se lesiona de verdad en estos casos. Estamos a punto de terminar. Carmela, no sé si pedirte algún consejo o dedicarte directamente a nuestra admiración, porque uno no se puede imaginar estar oyendo ese ruido constantemente, ¿no? Pero ¿qué le podemos decir a las personas que lo padecen? Que se informen, que se unan, que existen otras personas que pueden compartir sus experiencias. Sí. Correcto. Agregando al doctor, la prevención consideramos que es básica en este momento. Todo lo que son las causas posibles para que se origine un acúfeno hay que informar. Nosotros en la asociación contamos con, además de otros periodistas, diseñadores, estamos haciendo carteles de manera de distribuirlos en los hospitales para que los médicos puedan generar un protocolo de actuación frente a este síntoma, como lo tenemos para otras enfermedades o síntomas. En las escuelas queremos también informar a los jóvenes del uso de los auriculares, de las discotecas y sobre todo tratar de informar, y queremos que los gobiernos estén conscientes, los gobiernos autonómicos y el gobierno central, de que somos muchos los que estamos padeciendo de esta enfermedad y quizás vendrán muchos más, y se deben generar, insisto, protocolos de actuación, centros nacionales para que los doctores, varios doctores de varias disciplinas, puedan atender correctamente a los afectados. Y mucha paciencia. Y paciencia. Sí. Doctor, ¿qué se está haciendo? ¿En qué punto está la investigación? Es muy lenta. Se está investigando cada vez más, pero es muy lenta por el hecho de no poderse objetivar. No se puede trabajar con animales de experimentación, no se puede hacer una exploración objetiva. La única forma de experimentar es coger un grupo de voluntarios, vamos a probar esta medicación, a ver cómo os va. Pero claro, esto es mucho más lento que, por ejemplo, si probamos un antihipertensivo o una medicación para el colesterol, que puedes utilizar modelos animales. Y ver los resultados enseguida. Y además verlos objetivados, en números. Aquí es imposible. Sí. Todo un reto. Exacto. Para la investigación de los acúfenos. Quería hacer un pequeño comentario. Se ha hablado de los auriculares, de la protección. Yo quiero dejar muy claro que los auriculares no son malos de por sí. O sea, un chico que vaya con auriculares, el problema no es ese, el problema es el volumen, es la cantidad. El auricular simplemente es una herramienta que emite sonido. Si una persona va por la calle con unos auriculares y el ruido del tránsito está a 70 decibelios y esta persona quiere oír bien la música, se lo pondrá a 90. Y esto, cada día, esto puede lesionar. Ahora, el hecho de estar en casa con unos auriculares a un volumen normal, esto no tiene que lesionar de ninguna manera. O sea, que los padres tampoco se trata de que si ven a sus hijos con unos auriculares, se los quiten y los tiren a la basura. Sí. Y ya hablando de auriculares, ¿no? Aprovechando, sí. ¿Qué es peor? ¿Estos grandes auriculares que llevan o esos que son chiquititos que se ponen aquí dentro de la oreja? El problema es la cantidad de sonido que llega al oído interno. Y eso es muy difícil de cuantificar, entre otras cosas, porque los aparatos no llevan un indicador de volumen, que yo creo que tendría que ser obligatorio, pero esto es una opinión personal. ¿Pero un indicador cómo? Un indicador que dijera cuántos decibelios está dando el aparato en aquel momento. En decibelios, no de 1 a 10, sino el número de decibelios. O de 1 a 10, es igual, una cuantificación. Y decir, pues a partir del 5 es un nivel amarillo y a partir del 8 es rojo, por ejemplo.
Bueno, pues Carmela, Joan, muchísimas gracias por contarnos qué son los tinnitus o los acúfenos. Ya sabemos más cosas y ahora dejamos la salud para hablarles de un tejido y de una prenda que sin duda